Oiga, muy buenos días, estimados colegas. Bueno, pues como ustedes saben, desde más bien el semestre pasado, comenzamos la maestra Lourdes y yo el diseño de un cuestionario que se aplicó a estudiantes de primero, segundo y tercer año. En este caso utilizamos un instrumento a través de Google Forms y pues fue una encuesta virtual que se envió desde dos semanas antes de que terminara el semestre. Se empezó a enviar con el apoyo pues de la subdirectora académica, con la anuncia de ella, y Yuli, como ella tiene contacto con los jefes de grupo, pues lo empezó a enviar. Entonces, a raíz del envío, pudimos obtener, les voy a decir, de estudiantes de primer año teníamos escrito 909, de 909 contestaron 390. De segundo año, inscritos 741, contestaron 239. De tercer año, inscritos 690, contestaron 191. Entonces ahorita pues vamos a comentar cuáles fueron los objetivos de este instrumento y cuáles han sido los principales resultados que obtuvimos. El instrumento constó de 29 preguntas, unas cerradas y abiertas. Y vamos a ir comentando los principales resultados. En este caso, pues, tenemos ya completa la información del primer año. Tercer año ya en un 50% está terminada y nos falta el segundo año. Entonces, para que tengan una idea ustedes de qué información se obtuvo a través de este cuestionario, con la información que vamos a presentar tan solo de primer año se van a dar cuenta qué información se obtuvo de segundo y tercer año, ¿sí? Entonces le cedo la palabra a mi compañera. Gracias. Buenos días a todos. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Bueno, pues efectivamente, como les comentó mi compañera la maestra Joaquina, no sé si recuerdan ustedes que este encargo se hizo, pues básicamente surge de la idea de que qué es lo que opinan los estudiantes acerca del plan de estudios, ¿no? Que ellos son nuestros usuarios del servicio profesional que nosotros ofrecemos. Entonces, bueno, de ahí se diseñó el instrumento, se aplicó con las características que les mencionó la maestra y estos fueron los principales resultados. No es un paper, solamente son diapositivas, ¿sí? Bueno, tenemos como antecedentes estos dos datos que desde nuestro punto de vista son relevantes. El Plan de Estudios 95 tiene como fundamento la escuela constructivista del aprendizaje, que implica desarrollar aprendizaje significativo, obviamente con la metodología correspondiente, orientar la funcionalidad de lo aprendido y la memorización comprensiva. Ese planteamiento viene en el documento, en el documento verde, no sé si recuerdan. Sí. Ahí viene. Y tiene 5 objetivos principales el Plan de Estudio 95. El primero es proporcionar los elementos de una cultura universal. El segundo es adquirir las bases de una formación agronómica. El tercero, desarrollar en el estudiante la capacidad de autoaprendizaje. El 4, promover una actitud crítica y transformadora. Y el 5, favorecer el desarrollo integral. Bueno, en general, ¿no? Ahora, nos vamos al trabajo que realizamos, que es el diagnóstico 2024. Nos enfocamos a los estudiantes, ¿no? Que era la tarea que teníamos que hacer. Básicamente lo que se refiere al proceso educativo, que implica estudiantes, pero también profesores, ¿no? Bueno, se hicieron unas preguntas de investigación, se definieron los objetivos, se definieron las categorías y las variables de análisis. Bueno, estas fueron las que están ahí: perfil sociodemográfico, características personales, estrategias didácticas, todo eso son las 9 categorías de análisis que definimos. Las preguntas de investigación fueron 6. ¿Qué características sociodemográficas tienen los estudiantes? ¿Qué características personales? Sus estrategias didácticas, la opinión que tienen de los profesores, cómo evalúan las salidas, los viajes de estudio, las prácticas de laboratorio, las asesorías, las tareas, los trabajos.
y en general cómo vive el estudiantado, ¿no? Cuestiones sociales, de interacción con otros. Bueno, aquí están los objetivos, son 5 objetivos que están directamente relacionados con las preguntas de investigación. Se los voy a pasar rápido porque es bastante, son como 100 diapositivas, entonces los voy a pasar rápido. Bueno, esta sería del perfil sociodemográfico, son 5 preguntas, por consiguiente 5 grafiquitas, ¿no? Que es la edad, el sexo y el estado civil, estado de procedencia y la pertenencia a alguna etnia. Esas fueron las preguntas de lo sociodemográfico que nosotros definimos. Bueno, observamos que la mayoría tienen entre 15 y 16 años, es decir, se ubican en la fase etaria de la adolescencia media, ¿no? Sexo, 53% mujeres y el 46% hombres y un por ciento de no binarios. Bueno, estado civil, básicamente solteros, etcétera. Entonces ahí, de hecho estas diapositivas tenemos pensado entregárselas para que ustedes hagan el análisis más fino. Ahorita va a ser así como muy en general. Las características personales de los estudiantes. Si tiene alguna limitación física, pues se observa ahí que la mayor limitación que tiene el 29%, que es el 30% de los estudiantes, es para ver. Bueno, si le han diagnosticado algunas de las siguientes enfermedades, que son básicamente enfermedades mentales, depresión, ansiedad, estrés, etcétera, pues se observa que principalmente estrés, ¿no? Y bueno, de las primeras, depresión, ansiedad y estrés. Frecuencia en el consumo de psicoactivos, está alcohol, solventes, tabaco, etcétera. Nos damos cuenta que principalmente ellos consumen alcohol y tabaco, que serían aquí, principalmente cuando se alteran emocionalmente, es cuando el recurso que utilizan ellos para regular sus emociones es a través del consumo de sustancias, ¿no? Y bueno, obviamente con la idea de que no estén diciendo la verdad, que sea mucho más el porcentaje que estamos obteniendo. Bueno, redes sociales que utilizan con mayor frecuencia, pues tal vez esta información nos pueda servir con fines académicos también. Las aplicaciones en donde se apoyan para su actividad académica, pues podemos ver que principalmente está Google y Teams, ¿no? Aplicaciones que utiliza para apoyar su actividad diaria o diversión, pues básicamente TikTok, YouTube, WhatsApp, etc. En este caso, en estas gráficas, bueno, en esta, donde dice frecuencia absoluta y la otra que dice frecuencia absoluta también, ahí fue el número de veces que se repite la respuesta en el conjunto de datos observados. En los anteriores es la frecuencia relativa, es decir, el porcentaje obtenido de los datos, ¿sí? Por eso está marcado ahí como frecuencia absoluta y también ahí donde dice porcentaje entre paréntesis. Entonces ese es el porcentaje total y el que dice frecuencia absoluta es pues, el número de personas, ¿no? Bueno, aquí dice ¿qué actividades principales ocupan su tiempo libre? Bueno, ya eso es en general lo relacionado a cuestiones del estudiante. Ahora, ¿qué estrategias didácticas utilizan los profesores de primer año? Aquí se hicieron varias preguntas. Contestaron esta pregunta 390 estudiantes, que constituyen el 43% de la población de primer año. Ahí está marcado en la parte superior de la diapositiva. Por ejemplo, aquí en el caso de... bueno, ¿cuáles son las estrategias que se les preguntan? Dice exposición del profesor, actividades de clase en equipo, exposición de estudiantes, exposición de profesores invitados, ejercicios y tareas, lecturas, presentación con cañón,
presentación de videos o películas, participación en clase y otras. Y ahí donde dice otras, pues anotamos las que ellos ponen porque dice cuáles y ahí se indica cuáles, ¿no? Por ejemplo, aquí dice problemario y descansos de cada 30 minutos que aplicará algún profesor, ¿no? de álgebra. Entonces, pues se observa aquí en esta diapositiva que principalmente son ejercicios y tareas, exposición del profesor, ¿no? Y también participaciones. Esto es con álgebra, ¿no? Introducción a las ciencias experimentales, pues aquí están, se les marcó esta línea azul que sería como la línea de tendencia. Podemos ver que algunas actividades están por debajo de la tendencia y unas superiores, ¿no? Entonces las ciencias... Esa es la línea verde, es que aquí se ve verde. Ah, ¿sí? Ajá. Ah, bueno. Sí. Yo la puse. Bueno, geografía, desarrollo humano, expresión oral y escrita, cómputo, grupos nones. Aquí hacer la observación que contestaron solamente el 31%, en los otros son 43%, en general son los 309, pero en cómputo fue menor porque algunos... Sí, sobre todo porque hay, recuerden que se divide el grupo de sesiones. Una parte cursa el semestre y el semestre par, y el otro grupo, o en otra sección, en el semestre. Por eso es que ahí se señala, por ejemplo, aquí en esto, solamente contestaron 285 alumnos, que constituyen 31% de la masa. Entonces, por ejemplo, aquí en cómputo, el 71% de los que contestaron dice que pues son ejercicios y tareas, el 65% presentación con cañón y el 61% exposición del profesor. Todo lo demás pues muy, muy limitado, ¿no? Por ejemplo, bueno, ustedes lo ven. Luego, en agronomía, resalta igual ejercicios y tareas, exposición del profesor y participación en clase. Álgebra, casi lo mismo, nada más que en equipos, aquí actividades de clase en equipo, 56%. Física, ahí está. Historia, bastante diversificado. Desarrollo humano 2, igual diversificado, excepto de 5% que dice exposición de profesores invitados. Ahí no se invitan. Taller de expresión oral y escrita, que igual casi lo mismo, 4% en exposición de profesores invitados. En cómputo, aquí contestaron solamente 253, el 28%, y bueno, básicamente son eso es lo mismo que contestaron de cómputo 1 del anterior semestre, perdón. Agronomía 2, y ya. Estas son las opiniones que tienen los estudiantes con relación a las estrategias didácticas utilizadas por sus profesores de primero y de segundo semestre. Ahora, estrategias de aprendizaje, es decir, orientadas a los estudiantes, ¿no? ¿Cómo qué indicadores? Toma de apuntes, elaboración de ensayos, trabajo final escrito, mapa mental, conceptual o cuadro sinóptico, actividades de aprendizaje en equipo, reportes de laboratorio, reporte de prácticas, ejercicios o resolución de problemas o problemario o examen, ¿no? Entonces esta pregunta se le hizo a los estudiantes de primaria. Bueno, aquí tenemos los resultados. En el caso de álgebra, pues resalta el examen, ejercicios o resolución de problemas y toma de apuntes. En el caso de ciencias experimentales, está un poco más diversificado la aplicación de estrategias de aprendizaje. Luego, geografía. Podían obtener más de una respuesta cada estudiante, ¿no? Sí, Okay. sí. Desarrollo humano.
taller de expresión oral y escrita, cómputo, aquí son 31% nada más que contestaron, agronomía, álgebra 2, aquí sí el 43%, física también el 43%, historia, desarrollo humano 2, expresión oral y escrita, cómputo al 28% nada más contestaron, agronomía 2, estaban bastante bien aquí, 90%, toma de apuntes, examen. Bueno, ahora, hay otra pregunta enfocada a que los alumnos comenten acerca de características y cualidades docentes. En cuanto a organización y planeación, cantidad de trabajos y tareas, asesorías, aprendizaje en relación con las salidas, prácticas de campo o de laboratorio, el cumplimiento en el programa y algunas cualidades docentes en particular, como por ejemplo conocimiento de la asignatura, si reconoce los logros y éxitos de los estudiantes, si resuelve dudas, si equilibra entre lo visto en clase y los exámenes, si propicia el respeto entre estudiantes, si genera confianza, si es puntual, si motiva al grupo, si entrega calificaciones a tiempo, si organiza y planea el curso, si es creativo, si propicia el respeto entre docente y estudiantes, si fomenta la expresión oral y escrita y si mantiene la atención del grupo y si utiliza tecnologías como apoyo a la clase. Bueno, aquí está. En cuanto a organización y planeación de los temas del curso, está por asignatura. Está excelente, aceptable, regular, insuficiente y materia no cursada. Entonces aquí se utilizó una escala de Likert y esos son los porcentajes obtenidos en las diferentes categorías que se pidieron. Bueno, cantidad de tareas o trabajos en las asignaturas. Por ejemplo, pues el más alto sería en álgebra, como óptima, y como insuficiente en cómputo, ¿no? En los dos cursos de cómputo. Es un curso. Bueno, en asesorías proporcionadas, igual se puso una escala de Likert, excesiva, suficiente, insuficiente, no hubo o no asistió el alumno. Y tenemos estos resultados por asignatura. Por ejemplo, en álgebra suficientes, en agronomía. Bueno, aprendizaje, el aprendizaje en las salidas prácticas de campo o de laboratorio. Excesivo, suficiente, insuficiente, no hubo o no asistió. Igual por materias, están ahí todas las materias. Básicamente se evalúa sus salidas prácticas. Ahí se nos ha cerrado todavía. Porque no tiene que ver con eso. Exacto, no saben. En salidas o viajes de agronomía, pues si se dan cuenta, resalta muy bien prácticamente en todo, ¿no? Excepto en esto de la relación con otras asignaturas, como que habría que reforzar que los alumnos vieran las salidas o viajes de estudio en su relación con otros aspectos, ¿no? Que a lo mejor no se están considerando. Es el mismo fenómeno en el de agronomía 2. Se dan cuenta aquí donde dice el 12%, dice que no me encuentro en relación. Bueno, cumplimiento en el programa académico. Pues aquí creo que tendremos que fijarnos que todos estén
en la primera columna, ¿no? De entre el 90 y el 100%. Y por ejemplo aquí en álgebra el 69% dicen que se cubrió el programa, o 63, ¿verdad? 63% que se cubrió el programa entre 90 y 100. ¿No? En ICE el 59%, casi el 60% dicen que se cumple entre 90 y 100. En geografía casi el 50% que se cubrió entre 90 y 100. En desarrollo humano, el 70, entre 90 y 100. ¿Te oye? 58% dicen que está casi 60 entre el 90 y 100. Cómputo, de los que contestaron, el 42% dice que se cumplió entre el 90 y 100. Pero el 24% dicen que se cubrió el programa entre el 50% o menos. Pues creo que ahí hay una situación que habría que atender. En el caso de agronomía, 60% dicen que se alcanzó el programa entre el 90 y el 100. En el caso de álgebra 2, el 68, casi el 70% que se cubrió entre el 90 y el 100. En el caso de física, el 55, entre 90 y 100. En historia, el 69, casi el 70%, se cubrió entre el 90 y 100. En desarrollo humano, el 72%. En TEOYE, el 52%. En cómputo, el 43%. Igual el 50% o menos, dicen que el 27% dice que no se cubrió, ¿no? Y en agronomía, el 67%. Bueno, insisto, esta información se las vamos a dar para que ustedes la analicen bien. Pasárselo a los demás. Exacto. Aquí está cualidades docentes en el curso de álgebra. ¿Qué cualidades, no? Habilidad para explicar, conocimiento de la asignatura, etcétera. Entonces, bueno, pues por ejemplo aquí lo que se pudiera ver en este es insuficiente. Dice aquí que no utilizó tecnología como apoyo a la clase, lo menciona el 14%, ¿no? Y en ICE, en geografía, y casi todos están entre suficiente y excelente, excelente y suficiente, ¿no? En desarrollo humano, taller de expresión oral y escrita. Igual aquí resalta que no se utiliza casi tecnología. En cómputo, pueden observar que tiene varios suficientes. En agronomía, en álgebra 2, en física, historia, desarrollo humano, expresión oral y escrita, cómputo. Aquí sí contestaron esta 43. Agronomía. Y bueno, estas fueron preguntas abiertas. La maestra nos va a comentar. Sí, en esta pregunta abierta se le preguntó a los estudiantes que si querían anotar algún comentario adicional en relación con, me voy a pasar de este lado, con alguna de las materias.
o con alguno de los profesores que les impartieron clase, y entonces pues es cuando aparecen, digamos, estas cualidades personales, que le pusimos cualidades personales negativas. ¿Por qué? Porque señalan y escriben así directamente: el docente es irresponsable, grosero, ofensivo, irrespetuoso, impuntual, faltista, machista, es malo, ignora a las personas y estudiantes, se enoja, es regañón, impaciente, burlón, le falta amabilidad, es poco accesible, es decir, es cerrado, estricto, serio, demasiado exigente, usa comentarios despectivos y hirientes, es pesado, tiene favoritismos, usa la fama de ser malos para causar miedo a los estudiantes. Y entonces, por ejemplo, ahí ponían: el de cómputo es machista, el de Teoye usa groserías al hablar y referirse a personajes de la historia, tiene preferencia hacia las mujeres, se enoja muy rápido, hace comentarios despectivos de personas o situaciones. Alguien de agronomía 2 es faltista, es pesado, impuntual. Alguien de física tiene favoritismo. De desarrollo humano 2 es impuntual. Otra persona se enoja y contesta con groserías cuando el estudiante no entiende. En agronomía 2 hay comentarios de alguien, de comentarios degradantes. En Teoye 2 la maestra realiza comentarios ofensivos. Otro profesor de Teoye insultó a estudiantes por su peso corporal, fomenta el bullying. En agronomía hay una profesora que es irrespetuosa. En desarrollo humano el profesor causa incomodidad, y hay un profesor de agronomía que se pide que asista al taller socioinstitucional, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son, digamos, cualidades negativas, le pusimos así. Cabe señalar que para el análisis de la información utilizamos el programa Excel, y, por ejemplo, para estas preguntas abiertas utilizamos el programa Mascudia. Y luego, ahora, cualidades negativas a nivel académico, pues se encontró que no motiva al grupo, carece de los conocimientos necesarios sobre la materia, conoce la materia pero no sabe enseñar o explicar, no hay claridad en las instrucciones sobre las actividades a realizar, no se cubrió o no se dio a conocer el programa de la materia, falta contenido visual, no resuelve las dudas, hay exceso de tareas. Entonces, estudias para pasar y no para aprender, escribió un alumno. Falta la planeación del curso, los alumnos y alumnas exponen y la profesora no explica. Se le entiende más al estudiante que al docente, en este caso en una materia de Teoye. Profesores de geometría que dan álgebra o de álgebra que dan cómputo y no tienen conocimiento de la asignatura. No entregan las calificaciones a tiempo, no siguen el programa de estudio, docentes que solo leen las diapositivas, y otros dan más clases de las establecidas. Falta claridad en las actividades didácticas, son muy estrictos y se les solicita que tal maestro no vuelva a dar clase. Profesores citados con estas cualidades, cualidades negativas, bueno, más bien características negativas: profesor de física, taller de expresión oral escrita, que en este caso no enseña la materia, deja demasiada tarea. Computación, álgebra 2, agronomía 2, desarrollo humano, alguien de desarrollo humano 2 e historia. Y en Teoye hay alguien que pide la reseña de textos relacionados con sexualidad y asesinatos, y escribía el alumno. Seguramente hay otros temas de mayor interés que estos, ¿no? Muy bien, gracias. La siguiente. ¿Ah, sí? Ok, sí. Y bueno, continúa. Los docentes cambian los criterios de evaluación o no los establecen desde el principio. Ello influye en las bajas calificaciones. Hay entrega incorrecta de calificaciones y de exámenes. La aplicación inequitativa de los criterios de evaluación. Pasan a personas que no asisten o no cumplen. No se entregan a tiempo las calificaciones, que ya se había notado. No hay criterios de evaluación, y la evaluación al 100% de exámenes es algo que señalan con mucha frecuencia que es algo que no les agrada, ¿no? En física no explica los criterios de evaluación desde el inicio del curso. Se pide que un profesor de matemáticas sea más comprensible con los criterios de evaluación, que un maestro de teoría e historia modifican los criterios de evaluación y les falta aclarar los criterios. En cómputo hubo entrega incorrecta de calificaciones. En física alguien no calificó correctamente los exámenes. En geografía un profesor se lleva las libretas y no las regresa. En Teoye, la profesora asigna bajas calificaciones. Cómputo, otro profesor de cómputo que no estableció criterios de evaluación. En álgebra, alguien que califica con 100% de exámenes. Otro profesor de física que no entregó a tiempo las calificaciones. También en ICE, una profesora no entregó los exámenes.
En historia se quejaron porque un profesor o profesora redujo 20% de décimas a las calificaciones de todo el grupo, porque solo algunos estudiantes no pusieron atención, y la calificación de los trabajos no va acorde al trabajo que amerita, siendo revisado por una inteligencia artificial y devuelto así como tal. O sea, parece que ya la inteligencia también está calificando ahora. Bueno, les pusimos ahí Maestra está tapando. ¿Así? Mejor hacemos el proyector un poco para acá. Ya casi terminamos. Ya. Y a ver si le prestan el micrófono, escuchemos. ¿Ah, sí? Bueno, sí, comentar nada más que si se dieron cuenta, le pusimos así una bandita negra como en la tele que les ponen así para que no se la identidad, ¿no? Para salvaguardar la identidad. Porque sí, definitivamente cuando estábamos analizando esto creemos que no es posible generalizar. Hay casos muy particulares en donde sí creemos que se tiene que hablar con estos profesores acerca de esta práctica, ¿no? Digo, una mala práctica docente, que no son todos los profesores del área o de la academia. Entonces, ya se identificaron algunos profesores y creemos que pues la recomendación sería pues abordarlos de manera directa, ¿no? Para atender estas situaciones que marcan. Porque incluso ellos mismos lo ponen, ojalá que sí lo hagan, gracias por tomarnos en cuenta, pero ojalá que sí hagan esto, ¿no? Bueno, continúo con esta parte. Ya ¿Sobre casi eso? terminamos. ¿Sobre eso? Nada más era los porcentajes esos, ese total de opiniones las manifestaron el 43%. Digamos, de todos los inscritos. Nada más si usan el micrófono porque no escuchamos mucho por acá. Si ese de porcentaje de 43, ¿sí? Es el total de alumnos que dio una opinión de ese estilo. O se tiene frecuencia de alumnos para cada una de sus opiniones. Digamos que son contadas. O sea, como fueron preguntas abiertas, eso que acabamos de señalar es pregunta abierta, entonces no tuvimos como, en unos casos de preguntas abiertas sí tenemos la contabilización, aquí no. Aquí tendríamos que hacerlo para ver cuántos dijeron tal cosa, cuántos esto, pero hay otra pregunta que es la 22, donde sí pudimos colocar los números, en este caso números absolutos. Sí, aquí, por ejemplo, ahí se observa, son 31 menciones relacionadas a las características de los profesores, ¿no? Entonces sí tenemos la cantidad de respuestas que dieron en torno a esa pregunta abierta. No todos la contestaron, pero sí contestaron, ¿no? Por ejemplo, hay 31, es significativo, ¿no? Bueno. Les comentaba a mi compañera que esas fueron preguntas abiertas. ¿No? Fueron preguntas abiertas que se analizaron con otro paquete de cómputo, ¿no? Que es MaxQD. Bueno, luego está la categoría ambiente social, enfocada pues básicamente a detectar algunos puntos de violencia. Y lo que se observa aquí que, por ejemplo, dice, se han dirigido a ti gay con palabras altisonantes, como groserías, ofensivas o discriminantes, pues se les pregunta si se han dirigido a alumnos, alumnas, profesores, profesoras, directivos, administrativos, tenientes o ninguno. Entonces, pues esos son los resultados que obtuvimos. En esta imagen se puede observar un dato relevante en el caso de violencia verbal, ¿no? Palabras altisonantes, ofensivas, etc. Y se han burlado de tu persona, pues también básicamente alumnos. Dice, te han puesto apodos ofensivos que te han generado molestia. Pues el 13% contesta que sí, pero por parte de alumnos, ¿no? O sea, no hay algunas alumnas. Si le han dañado o destruido bienes, que tiene que ver esta pregunta con
con violencia física también. O sea, la física, recuerden que no solamente es el contacto físico, sino también la destrucción de bienes. Entonces, bueno, sí, básicamente con alumnos. Si le han escondido sus bienes, también es violencia física. Sí, porcentaje 7% con alumnos y 4% con alumnas. Luego, le han hecho bromas pesadas u ofensivas, también alumnos y alumnas. Le han ignorado o hecho a un lado como si no existiera. Esto es violencia psicológica, que bueno, está clasificada como violencia psicológica. Está entre alumnas, alumnos, aquí entran también profesores, profesoras, el 15% profesoras, que hacen a un lado como si no existieran los alumnos. Ay, 1.5. yo dije 15, ay, ya hasta casi me desmayaba yo. Bueno, yo también tengo problemas de vista. Bueno, y si le han golpeado con la intención de dañarle o lastimarle, el 4% y el 1.5% en alumnos. Luego, aquí si se ha enterado o que han hablado mal de él o de ella a su espalda, pues fíjense aquí el 28% de alumnos, el 23% alumnas. Si le han amenazado, afortunadamente es un porcentaje bajo, aunque sí hay, es el 3%, han recibido amenazas por parte de alumnos, el 0.3% por parte de alumnas, un 1% por parte de profesores, 0.3% por parte de profesoras, 0.3% por parte de directivos y 1.5% por parte de tenientes. Estos son porcentajes, ¿eh? Por ejemplo, el 0.3% es aproximadamente una persona. Bueno, ¿le han hecho sentir avergonzado? Pues el 18% dice que sí, ha recibido ese tipo de situaciones por parte de alumnos, el 11% de alumnas, el 9% de profesores, el 4% de profesoras, el 1.3% de tenientes y el 0.8% de administrativos. ¿Le han hecho sentir miedo? Por parte de profesores tiene 5 o 8. 8. 8% de profesores han generado miedo, 5% de alumnos, 2% de alumnas, directivos 0.8, 1.5 por parte de tenientes. Si le han acosado y si le han acosado sexualmente. Si le han molestado a través de internet, celular u otras tecnologías, que es el famoso ciberbullying, y si le han discriminado. Bueno, y estas ya son las últimas, aprendizajes alcanzados y las dificultades que han tenido los estudiantes. Por ejemplo, en el curso de álgebra, dicen que aprendieron bastante, el 68%, y el 25% dice que casi no aprendió. Y de las dificultades mencionan que los conocimientos previos que traen pues son insuficientes. El 21% de ellos lo menciona así, ¿no? En el caso de ICE, el 65% dice que aprendió bastante y el 20% casi no aprendió. El 13% sus conocimientos previos son insuficientes. En el caso de geografía, y así están todas. 90% dice que aprendió. En el caso de TOYE, el 75%. En el caso de cómputo, el 68%. Aquí pusimos con rojo que contestaron el 30.4%. 276 alumnos contestaron en cómputo. En agronomía, el 78% dice que aprendieron bastante, pero el 13% dicen que no, porque no les gustó la forma en que se impartió. Bueno, álgebra 2, 77% aprendió bastante, el 17% que no, y otra vez los conocimientos previos. Fíjense que si se dan cuenta, este dato de conocimientos previos siempre sale, ¿no? Y es un dato relevante para el modelo que tenemos, el modelo constructivista, ¿no? Tomar en cuenta los conocimientos previos. Bueno, aprendizaje y dificultades del alumno en el curso de historia, desarrollo humano,
taller de expresión oral y escrita, cómputo, agronomía y ya. Bueno, igual estas fueron preguntas abiertas. Bueno, muy bien. Entonces, en esta pregunta abierta, justo se les preguntó qué fue lo que más les agradó del primer año de preparatoria. Si observamos el rubro que tiene, en este caso son números absolutos, 105 estudiantes manifestaron que lo que más les agradó fueron los viajes de estudio y las salidas. Ellos lo ven como una forma, digamos, yo le llamo privilegiada de aprendizaje, porque pueden contrastar lo que vieron en clase, la teoría, con lo que encuentran en esa realidad. Entonces, para ellos es algo muy relevante. Otro dato relevante que podemos observar es amistades y amigos. En este caso, 84 considera que es lo que más les agradó fueron tener o conocer amigos. Y eso creo que cuando fue pandemia es algo que extrañaban los estudiantes, ¿no? O sea, cuando regresaron dijeron, no, pues era lo que necesitábamos, ¿no? Tener la cercanía con sus compañeros, incluso con sus profesores. Luego tenemos la calidad de los docentes también destaca. Hay 73 alumnos que señalan que también tuvieron muy buenos profesores, que tenían conocimientos, que tenían la habilidad para explicar, que además tenían paciencia, y estas cualidades que mencionó hace rato mi compañera Lourdes son que destacan en algunos docentes. De ahí tenemos aprendizajes y experiencias, 42 lo resaltan, porque consideran que hay muchos conocimientos que no tenían y que el hecho de que pudieran acceder a ellos es algo que lo valoran. Igual las experiencias que tienen dentro de la universidad. Luego tendríamos escuela, ambiente, instalaciones. Las instalaciones les agradan, las áreas verdes. En general, pues, se sienten a gusto en la universidad y eso lo destacan al menos 39 estudiantes. 59 estudiantes también hablan de las materias que les gustaron, que son materias nuevas que a lo mejor no habían cursado y que por ese motivo, pues, les agradan. Otra cuestión que les agrada son los eventos culturales. Eso, dice, que haya eventos culturales y que tengamos acceso a ellos también es muy importante. Y también destacan los deportes también, o sea, que tengan acceso a instalaciones deportivas, es algo que destacan mucho. Las prácticas que realizan en laboratorios, prácticas de campo también, por lo menos 10 lo resaltan. Y también, pues, algunos, en este caso 16, hablan de la organización de los horarios. A algunos sí les gustó, aunque, bueno, vamos a pasar a otra pregunta donde vamos a encontrar que no a todos les gustó, pero a algunos sí les tocó un buen, digamos que les tocó un buen horario. Bueno, y acá también, bueno, aquí tenemos una gráfica donde se habla de lo que, aquí sería lo que menos les agradó, ¿sí? Y como podemos ver, pues un 51% no le agrada el horario. Ah, sí, también absoluta, así como… perfecto. Bueno, entonces sí hay quejas en relación con el horario, no les gusta que estaban en el turno matutino y luego los pasan al vespertino, porque en ocasiones dice tenemos horas muertas y tengo que estar todo el día en la escuela, entonces eso no, lo destacan como no agradable. El 26 estudiantes pues hablan de docentes mal preparados, 23% hay algunas asignaturas que no les gustaron. Otros 22 alumnos hablan de exceso de tareas y trabajo. Eso es una queja también importante, porque sobre todo lo resaltan que a veces a final de semestre hay algunos profesores que coloquialmente dicen nos cargan la mano, ¿no? Nos dejan demasiadas tareas. 15 estudiantes se manifiestan estrés por la dificultad de las asignaturas, 18 hablaron de problemas de adaptación, miedo a la adaptación y todo lo que conlleva alejarse de su familia, de su entorno, de su comunidad. Luego podríamos destacar 10 estudiantes que hablan de docentes agresivos, con favoritismo y con malos tratos.
13 que hablan del valor de los exámenes, o sea, consideran que 100% de examen es muy difícil, sobre todo considerando las características del reglamento académico de alumnos por el número de extraordinarios que pueden realizar. Y entonces, por eso es algo que no les agrada. Otra cuestión que no les agrada es la reprobación y deserción de sus, sobre todo hablan de, teníamos compañeros que eran buenos en otras materias y reprobaron y se fueron. También otro elemento, pues que los profesores no estén contratados a tiempo, también 7 manifiestan ello. El daño o descuido de las instalaciones. Algunos dicen, bueno, es que sí, en general están bien, pero de repente hay algunas instalaciones que se descuidan, que no se les da mantenimiento o que no se encuentran limpias. Y pues creo que ya, lo más importante. Ahora, ¿qué se recomienda para mejorar el primer año? Pues resalta que por lo menos 36 estudiantes hablan que los docentes tengan preparación para la materia que son asignados, que sean pacientes, empáticos, o sea, que tengan ciertas cualidades positivas para generar un buen aprendizaje, un buen ambiente, al menos en el salón de clases. También otros 29 estudiantes hablan de mejorar horarios de clases, mejorar horarios de prácticas y deportes para que no se empalmen actividades también, y como mencionaba anteriormente, para que tengan tiempo para hacer otras actividades. De ahí destacaríamos 22 que hablan de actualizar el plan de estudios y programas, y en particular pues hablan de inglés, ¿no? Entonces sí consideran que esto que estamos haciendo ahorita es urgente. Luego 16 hablan de supervisar a los docentes, a los estudiantes y las clases, porque a veces dice pues no hay quien esté como vigilando que realmente pues los docentes pues a lo mejor estén a tiempo y den la clase como ellos esperan. Luego 15 hablan de que los profesores deben, ¿cómo dice? Desde el inicio de clases, bueno, pues sí que tiene que ver con esto de que los profesores estén contratados a tiempo. Y 9 dicen que las clases deben ser más dinámicas, creativas, participativas, para que, como dice el enfoque constructivista, pues el estudiante sea el centro del aprendizaje y no el docente con esa visión magisterial y expositiva. 9 considera que es importante incrementar el número de viajes. 11, evitar el exceso de tareas y trabajos. Otros 11 señalan que es mejorar y ajustar y aumentar los horarios de asesorías para que sean compatibles con los horarios fuera de su horario de clases también. 5 hablan de reducir y apoyar en los trámites administrativos que no sean tan, digamos, engorrosos. 6 señalan que debe aumentarse el número de extraordinarios y que haya un plan más flexible. Y 9, pues ya lo habían comentado, ¿no? Creo que son los más importantes en cuanto a las propuestas que tienen los estudiantes. Miren, nada más de tercer año, me gustaría comentarles de tercer año un dato que me pareció sumamente relevante, que tiene que ver con los viajes de estudio. Vamos a hacer el recorrido del tercero. Pues no sé si gustan, es básicamente lo mismo. Ajá. La idea que teníamos, como se dieron cuenta mucho, la idea que teníamos es decirles cómo se trabajó. Y ya ustedes analizan la información de primero, de segundo y de tercero. Nos van a enviar esa información. Gracias. Solamente les quería comentar esta aquí. Miren. Sí. ¿Cómo calificarías los siguientes rubros de tercer año de preparatoria?
Bueno, aquí comentarles que para tercer año solo contestaron al cuestionario 191 estudiantes de 690, que este es un dato que tenemos que tomar en cuenta también para una próxima evaluación nosotros, porque creíamos que íbamos a encontrar una respuesta eficiente con esa forma, pero no. Entonces ya dijimos, para la siguiente, para los que lo quieran hacer, y eso lo vamos a dejar escrito, es mejor asignarle a profesores, porque ya al final, cuando ya estábamos por irnos y no teníamos respuestas, pues lo que hicimos fue buscar directamente a algunos profesores que nos apoyaran, y eso funcionó mejor, y entonces ya sí pudimos tener un poco más de datos, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues solamente logramos conseguir 191 respuestas de 690, que es el 28%, pero sin embargo es valiosa la información, ¿no? Fíjense, aquí en esta gráfica dice, ¿cómo calificarían los siguientes rubros de tercer año? El número de asignaturas, el 65% dice que son adecuadas, el 28% dice que son excesivas. En cuanto a temas de todo el plan de estudio, el 67% dice que son adecuadas y el 23% que son excesivas. En cuanto a horas de clase, el 63% dice que son adecuadas y el 21% excesivas. En cuanto a exposiciones, el 73% dice que son adecuadas y el 7% dice que son excesivas y el 15% dice que son excesivas. Bueno, en cuanto a prácticas, el 73% dice que son adecuadas. En cuanto a tareas, el 57% dice que son adecuadas y el 32% dice que son excesivas. Pero aquí están estos datos relevantes. En cuanto a salidas, el 65% dice que son excesivas. Y en cuanto a viajes y salidas, el 62% dice que son excesivas. Entonces, y comento este dato como relevante porque justamente en las reuniones que tuvimos en nuestra área, en la semana pasada, algún profesor decía que ellos sugerirían un viaje de estudios de la materia. Entonces, sí hay que valorar esta parte, ¿no? Y también toda esta información que mandan los alumnos. Y yo creo que más bien es por cuestiones de, no es que no quieran salir, sino cuestiones de tipo académico. Ese dato no lo tiene del CEMIS. Sí. ¿Este rubro? Sí. No va a checar si lo, pero sí también lo tengo. Y lo del número de asignaturas y horas de clase. Ajá. Sí. Bueno, pues ya sería todo de nuestra parte. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias. Las vacaciones pegan en el bolsillo, maestra. Sí. A ver, entonces, Si nos pudieran repetir los objetivos de este trabajo y el uso que se espera que se haga de estos resultados. Bueno, el maestro pregunta por objetivos y uso de este trabajo. Pues ya lo dijeron al principio. Sí, pero ¿Quiere que se repita? Están aquí también, ¿eh? Están aquí en las diapositivas. de manera breve, ¿qué se pretendía con esto? Sí, mire, por ejemplo, en el objetivo 1 es identificar características sociodemográficas de estudiantes de preparatoria. 2, identificar características personales de estudiantes de preparatoria vinculadas con procesos físicos, enfermedades, trastornos mentales, adicciones, uso de redes sociales, aplicaciones y el tiempo libre. 3, describir desde la perspectiva de los estudiantes las estrategias didácticas y de aprendizaje que implementaron los docentes que les impartieron clases en primero, segundo y tercer año de preparatoria. 4, conocer a partir de la opinión de estudiantes la organización y planeación de temas de clase, cantidad de tareas y trabajos, asesorías, salidas y prácticas de laboratorio, cumplimiento del programa y cualidades docentes. 5, comparar la forma en que el estudiantado de preparatoria agrícola vive el ambiente social en el campus universitario. Digamos que son los objetivos centrales.
Y bueno, el uso básicamente, de hecho la idea de aplicarlos fue pues a partir de estas reuniones, tener información, digamos, de los estudiantes acerca de cómo están viviendo pues el plan de estudios y el ambiente social de la universidad, y la idea pues es que ustedes puedan tener acceso a esta información, y a lo mejor después, pues ya, si recuerdan, en 2015 más o menos también se aplicó una encuesta de este tipo con propedéutico. En este caso estaba a cargo el doctor Héctor Rueda, y al final se hizo un compendio y como se sacó pues un resultado final que él le llamó libro, que no era libro, pero era un libro con los resultados de comisiones de estudiantes, las comisiones de infraestructura, de vinculación con egresados, etcétera. Entonces, pero bueno, pues igual se puede después hacer un documento final. En el sentido para esta reestructuración, ¿cómo podemos aprovechar esta información? Sí, pues tenemos que sacar un análisis más fino, porque digamos que así es totalmente descriptivo, pero podemos hacer un análisis más fino para que tengan un mayor uso y aprovechamiento para esta reestructuración. Eso por un lado. ¿Quieres contestarle al maestro? Bueno, después está la maestra Hermosa y la maestra Elena. Sí, maestro, pues como se mencionó en aquella ocasión, es importante conocer la opinión de los estudiantes y también tomar en cuenta su participación, ¿no?, en este proceso de reestructuración. Entonces iba como orientada en ese sentido este trabajo, conocer qué opinan los estudiantes acerca del trabajo que estamos haciendo, y también muy enfocado a qué podemos mejorar, ¿no? Sí. Muy bien. En primer lugar, muchísimas gracias a las dos, a mis compañeras Joaquina y a la maestra Lourdes, por la presentación de su trabajo. Tengo dos dudas. La primera, muchas gracias. La primera es, ¿cuál fue el título específico de su trabajo? Diagnóstico. Ah, sí, pero dice diagnóstico de los alumnos o de... Sí, así es, diagnóstico aplicado a estudiantes. Porque dice diagnóstico aplicado a los alumnos. Me queda claro, más bien creo que es una caracterización de nuestros alumnos brillante, muy buena, porque no existía. Y ustedes hicieron algo que era absolutamente necesario, o sea, no es un diagnóstico, es una caracterización de los chavos. Y la segunda, si fueran tan amables de profundizar en qué respondieron ante la pregunta de acoso sexual. Porque ya vi que se asustan con lo que les deja mi querido compañero el maestro Z a leer, de violencia y de... ¿Qué otra cosa decía? Y sexualidad. Y yo digo, pero... les están hablando de lo que pasa, nada menos asesinato en la propia universidad y violencia, pero me llama mucho la atención que porque se fue muy rápido esa parte. ¿Qué es lo que nuestros compañeros estudiantes refirieron? ¿Qué pregunta específica hicieron ustedes? Lourdes ya dijo, ¿ha sufrido acoso sexual de parte de un profesor? Esa fue la única pregunta. Por lo demás, reitero mi felicitación, muchísimas gracias, un muy lindo trabajo. Gracias. Sí, ahorita contestamos, ¿no? Otra pregunta y luego el maestro y contestamos. Bueno, yo también las quiero felicitar porque se salen del tipo de diagnóstico que casi siempre se hace. No, nada más se centran en el diagnóstico, pero de necesidades académicas. Ahorita ustedes aterrizaron perfectamente en lo que es un perfil docente deseable, y por parte, como dice la doctora Luz María, de los alumnos. Eso es muy interesante como lo plantean. Y es más, a mí me gustaría que nos lo compartieran, porque los resultados son excelentes, en verdad, en relación a las políticas que se tienen que generar desde la preparatoria agrícola, que sería un cambio muy importante para la práctica docente también de nuestros profesores. Creo que se contrata mucho centrándose en la formación disciplinar con la que cuentan los profesores, pero jamás en las cuestiones pedagógico y didácticas, que ahorita ya vimos que salen a la luz por todos lados, ¿no? De la práctica docente que se tiene que mejorar, y nos están dando elementos, por eso de verdad las felicito mucho,
para el programa de formación y actualización de la preparatoria agrícola. ¿Cuáles son las necesidades particulares que deben de tener nuestros profesores de la preparatoria para poder desarrollar adecuadamente su práctica docente? Otra cuestión que se debe retomar también y que ustedes la comentan es en relación a las actitudes y valores, que no solamente lo vamos a desarrollar nuestros alumnos, ¿no? Ahorita vemos la necesidad primordial, imperiosa, de que no sé, en cursos también hay que rescatarlo, en este programa de formación docente, las cuestiones de actitudes y valores. Tenemos un código de ética en la institución y sin embargo, ahí está muy bonito, ¿no? Pero ¿cómo se va a reflejar en cada una de las unidades académicas, sobre todo en la preparatoria? Hemos insistido mucho hasta en nuestros cursos que estamos impartiendo en la subdirección de planes y programas de estudio para los docentes, ¿no? Entonces yo creo que son cuestiones primordiales que se deben de gestar. Eso proporcionaría yo creo que un cambio muy importante en la preparatoria, porque debemos de tratar con mucho respeto a nuestros estudiantes, así como nosotros merecemos respeto como docentes, también nuestros estudiantes. Se me hace una falta de ética profesional que se haga eso con los chicos. Entonces, de verdad los felicito. Y también sale a la luz la necesidad de flexibilizar el plan de estudios. Ahí hay un comentario muy importante. Pero sí me gustaría conocer con más detalle, revisarlo, que nos lo compartieran. Muchas gracias, compañero. Doctor, sí, ya, retomamos el tema. Oigan, les recomiendo que les citan cada vez que cambiemos. El COVID está otra vez. Pues también felicitarlas, como me sumo a la mención de la maestra María, la maestra María Elena, perdón. El asunto es que quiero comentar que nos hemos estado quejando durante todo este proceso de que no contamos con un diagnóstico de lo que fue el Plan 95, ¿no? Y me parece que ese tipo de trabajo de diagnóstico o de averiguar el tipo de cuestiones acerca del trabajo del proceso de enseñanza-aprendizaje son los instrumentos que nos debemos estar formulando. Ahorita podemos decir que le faltaron cosas, de lo que ustedes quieran, pero la verdad es que no tenemos esta información, que en este caso, ante la ausencia, pues nos cae muy bien, pero tendríamos que pensar seriamente en algo que nos ha fallado mucho, es el poder institucionalizar ciertos procesos. Recordarán ustedes que durante la dirección que tuve el gusto y el placer de estar al frente de la unidad, durante los 6 semestres aplicamos dos encuestas, aplicamos una al inicio del semestre, que llamamos encuesta del inicio del semestre, y una al final del semestre. Y los resultados los publicábamos siempre ahí en el pasillo, ahí se publicaban resultados. Pero algo bien interesante, quiero comentar, que hacíamos una pregunta abierta como la que señalan las maestras, donde justamente nos servía a nosotros como para poder diagnosticar lo que serían eventualmente problemas académicos, y eran de muchos tipos, desde los más fáciles de abordar hasta unos que eran bastante complejos, pero pasa lo mismo, y eso lo quiero comentar hoy, es que no institucionalizamos los procesos. De repente a alguien se le ocurrió y a lo mejor le funcionó, vienen las maestras y empiezan un esfuerzo extraordinario, pero no lo institucionalizamos, de tal suerte que la experiencia se pierde. Si no institucionalizamos cierto tipo de procesos de evaluación de plan de estudio, esto nada más sirve como para ahorita eventos como estos y no van más allá. Entonces, yo por una parte felicitarlas, pero por otra parte sería bien importante que en este proceso de reestructuración, algo que ya hemos reconocido y que nos falló del 95, es que nunca formalizamos, institucionalizamos todo lo que tiene que ver con un proceso de evaluación, y creo que esta información puede ser como la punta de lanza de lo que podría ser justamente un programa de seguimiento, de monitoreo, de evaluación de nuestro eventual plan de estudio. Gracias. Vamos a contestar ahorita la pregunta de la maestra Hermoso, y ya anoté al maestro Pablo, Eric y a la Sí, aquí está la grafiquita maestra. Dice que si le han acosado. Pero decía sexualmente. Y hay otra pregunta no. que dice, ¿te han acosado sexualmente? Y ahí es lo que marcan. El 1.8 dice que le han acosado alumnos. El punto 8, alumnas. Podemos identificar a la persona. Aquí dice que, por ejemplo, el punto 8, que pudieran ser tal vez dos estudiantes, pudieran ser
haberse sentido acosadas por mujeres o por hombres, no sé, podemos identificar a las personas porque este instrumento nos da la información en Excel también. Y quiero comentarles que desafortunadamente no lo pudimos, los datos no los pudimos obtener a través de Teams, de forums de Teams, porque no permitía la cantidad de información que estamos solicitando. Entonces tuvo que hacer por una plataforma abierta. Entonces la forma que tenemos para identificar a los estudiantes es que les pedimos un número de matrícula. Entonces, a través de esto ya podemos ver quién está diciendo que lo han acosado, por ejemplo, profesores, que tenemos ahí el 0.5% dicen que los han acosado profesores. Sí podemos identificar a la persona que se ha sentido acosada por profesores, o por estudiantes, o por hombres o por mujeres, ¿no? Sí se puede identificar. Y esto tiene mucho que ver con lo que comenta el maestro Roberto. Sí se debe sistematizar un mecanismo de diagnóstico para que se le dé seguimiento, porque si no solamente se queda ahí y ya, ¿no? Y tiene también tiene que ver con esto que yo les quiero comentar, de tercer año. Identificamos también, bueno, desde mi punto de vista, dos casos importantes, tal vez haya más, ¿no? Pero en este caso, de un masculino de 18 años de edad que presenta trastorno disociativo de la identidad, que lo conocemos como personalidad múltiple, que para mi opinión, es un caso delicado, porque incluso la misma persona no sabe qué personalidad está en ese momento, ¿no? Ah, ya hiciste examen, ¿a poco? No era yo, era Juanito, ¿no? No era yo. Entonces tenemos un caso de este tipo de trastorno disociativo junto con TDAH. Esta misma persona tiene TDAH, que son psicopatologías que van mutando. Como no se atienden desde el inicio, va evolucionando la psicopatología. Pudo haber iniciado con TDAH en la infancia, que no se atendió, y ahora en la adolescencia pues ya lo muestra a través de otro tipo de síntomas relacionados, en este caso, con el trastorno disociativo. Y aquí la pregunta fue como, hasta así como que intencional, ¿no? ¿Te han diagnosticado? O sea, no es que ves que tienes, no. Te han diagnosticado. Y los que comentaron, me fui, hay otra pregunta que dice, si usas medicamento, indica cuál. Me fui a ver qué lo medican, y efectivamente es lo que se medica para eso, para ese tipo de trastornos. Igual el caso 2, que tiene ansiedad generalizada. Entonces imagínense una persona con una ansiedad generalizada, ¿cómo lo atendemos en clase, no? Entonces, por ejemplo, este chico se medica con Metropol y fluoxetina, que son reguladores del estado de reguladores del estado. Entonces, lo puse aquí, yo creo que para que les envíe, no sé, tal vez si ustedes consideran conveniente que lo deje o lo quito. Lo puse solamente para mencionarlo como un ejemplo ilustrativo de que necesitamos también contar con mecanismos de diagnóstico y seguimiento para estos casos. Ajá. Con personal especializado, porque no cualquier persona puede atender psicopatologías. Necesita conocer del tema. Ajá. Y además otra cuestión, ¿no? No todos los que tienen una psicopatología deben usar medicamento, no necesariamente. Pero sí debe haber una intervención psicoeducativa, tanto por parte de los profesores como también por parte de sus padres de familia, ¿no? Porque tampoco está padre que vienen, los papás saben que tienen una psicopatología y los dejan y ahí nos vemos, ¿no? Que creo yo que fue lo que sucedió con esta chica Zuli. No, Zuli, sí. No, Zuli, no. Con Nazaret. Bueno, muy bien, pues muchas gracias por las intervenciones, y yo creo que hay que tomarlas en cuenta, todas ellas. Tenemos ahorita en lista, tengo 5 personas, 6, estamos un poquito desfasados en el programa, son 11:40, entonces sí les pediríamos que fueran un poquito breves
para que pudiéramos atender las dudas, ¿no? Entonces, está en primer lugar el maestro Pablo, enseguida el maestro Eric, Gaby, la maestra Gabriela, Annalise y la maestra Mora. Entonces empezamos, maestro Pablo. Igual que los anteriores, me parece que es meritorio el trabajo, el reconocimiento por haberlo realizado. La pregunta es solamente si tomaron también en cuenta lo que la mayoría estamos haciendo en este ámbito de procesar el plan de estudios y que se refiere al marco común curricular de la educación media superior, exclusivamente a los 7 criterios. Porque creo que las cifras que estamos viendo son útiles, sin embargo ninguna rebasa el 50%, todos son menos del 50% por una parte, y por otro los casos que son críticos son hasta singulares. En ese sentido creo que lo que nos corresponde a nosotros en el plan de estudios es ubicar, situar, depositar este tema en la parte que le corresponda, la revisión de los mecanismos disciplinarios, etcétera. Porque, por ejemplo, los acosos, es obvio que es anónimo, está tachado hasta donde está el nombre propio de la persona, pero sí sería un indicador de que son casos aislados, ¿no? Incluso que deberían canalizarse en los medios y mecanismos que busquen no solo detectarlo, sino castigarlo, ¿no? Y suprimirlo. Y en este sentido, lo otro es el marco general del plan de estudio. Y en este plan de estudio mi pregunta es esa, si esos 7 criterios que involucran a todas estas indagaciones que hicieron, ¿sí? Esta investigación es muy útil, es meritoria, pero digo que si estaba también considerado desde el compromiso con la actividad social, como es el primero, hasta el último, que es la interculturalidad, porque eso es lo que estuvimos trabajando nosotros. Lo digo porque no estoy aquí solamente para expresar mi opinión, sino en representación de 50 profesores. Gracias. Maestro, esto de los ejes transversales, están en la nueva escuela mexicana, son actuales, digamos, y lo que nosotros estamos presentando son plan de estudios 95 de preparatoria agrícola. Digamos que es de lo que tenemos en adelante, que es la nueva escuela mexicana, en donde tenemos que incorporar estos criterios transversales. Gracias, buenos días. Pues a mí me parece muy interesante el ejercicio. Antes que nada, pues felicidades, porque implicó un trabajo enorme, me parece, y creo que es un ejercicio muy interesante que, como bien dicen, se debe institucionalizar sin perder de vista, ahorita con lo que decía el maestro Pablo, en el sentido de que no se estaba evaluando al currículo per se, sino a los estudiantes y su caracterización, como decía el maestro Roberto. Yo creo que ahí es considerar esa diferencia, que, pues como dice el maestro Roberto, también tendremos que generar esos mecanismos de evaluación, no porque querramos, sino porque así lo marcan los propios requisitos del proyecto educativo para planes y programas, el generar el mecanismo de evaluación curricular. Aparte de esto, bueno, pues yo quisiera felicitar, la verdad es que reafirmo lo que les dije en su momento en el curso, que me da gusto estar frente a maestros prácticamente de élite, en el sentido de los datos que ahí se muestran, ¿no? Yo puedo ver varios elementos, entendiéndose las limitaciones primero de la muestra, que me parece pues, es una muestra bastante representativa por el número que se está tomando, y en segundo el hecho de que no deja de ser al final una encuesta que parte mucho de la opinión, y eso es lo que debemos tomar en cuenta, que es una opinión y que se puede matizar los datos. Por ejemplo, quizá pudiéramos decir es que salió bajo el de acoso sexual. O sea, hay que ver qué entienden ellos por acoso sexual, ¿no? Y a lo mejor ellos interpretan conductas normales que no son normales o que están normalizados. Entonces, entendiendo esas limitantes, pues vamos a matizar esos datos, pero eso es un análisis que nos toca a cada uno de análisis fino. De manera genérica, yo puedo decir que me llamó mucho la atención, pues creo que la mayoría marca que los maestros están bien, en grosso modo, está bien. La mayoría de las actividades son variadas, me dio gusto ver que por lo menos hay números interesantes en las actividades que ponen, videos, más allá de la clase tradicional o de la cátedra tradicional. Creo que es un elemento que nos ayuda también en quizá más bien reorientar la didáctica, pero no creo que estemos mal, creo que hay que reorientar, mejorar.
En este sentido, el hecho que decíamos la semana pasada, que decían, es que les dejan mucha tarea, pero al parecer los chicos no lo perciben así. Al parecer para ellos la tarea que se deja es suficiente, ¿no? La mayoría lo marcaba en suficiente, entonces es un punto a considerar. Creo que había pocos, había un número importante que hay que analizar, pero no eran tantos los que hablan de la tarea. Las asesorías creo que son insuficientes, se marcaba ahí. Los viajes, a mí me llama mucho la atención y que todo esto lo menciono porque decía nuestra Lance, y bueno, eso cómo nos sirve para el plan. Yo creo que son datos que tenemos que reorientar para nuestros programas. El hecho de que los viajes no se ven como estrategias integradoras, porque ven, los viajes son de agronomía o los viajes son de topografía, de la materia que sea, pero no los ven como que son de todo. Decían, es que yo quiero un viaje para mi materia. Es que los viajes ya son y deberían servir para todas las materias. Yo creo que ese es un punto de fortaleza para todos los programas, el considerar los viajes como estrategias integradoras. Creo que la mayoría cumple los programas. Desde este punto de vista, habría que reconsiderar los tiempos, porque la mayoría dice que cubre al 80-90% de los programas. Entonces me parece interesante, un dato a retomar. La mayoría, excepto cómputo, tiene los tiempos adecuados, marcan que los tiempos han sido adecuados. Creo que también es un punto que podemos retomar. Y algo muy importante, que la mayoría no considera los prerequisitos para sus asignaturas. Lo que pedían, si se fijan, es un punto que también la maestra matizó, el hecho de que los conocimientos que tenían eran insuficientes para lo que pedía la asignatura. Habría que revalorar entonces en este rediseño ya de los programas los prerequisitos que debe tener su asignatura, y también en la didáctica considerar una sólida evaluación diagnóstica de la asignatura para partir de ahí, ¿no? Retomamos esta idea de no partas de lo que tú crees que deben saber, sino ve cómo llegan y parte de ahí. Y por último, pues me parece muy interesante también los datos, que el número de asignaturas y de temas parece adecuado para los alumnos. Por eso me preguntaba si tenían esto para primero y segundo, porque sería interesante ver pues, ese concentrado de la opinión, porque creo que en ese sentido se puede hablar de que va por buen camino y quizá no tendríamos que tirar lo que ya está hecho, que creo que fue un buen esfuerzo del Plan 95, sino reorientar a partir de estos elementos que hemos encontrado, y que por eso me parece un instrumento valiosísimo respecto a lo que podemos hacer y de cómo nos debe orientar para los planes. Entonces, si nos mandan esa información, yo creo que ya las áreas y las academias tendrán que hacer un trabajo de análisis muy fino de qué podemos hacer, y tomar este instrumento no como una evaluación de, ay, me dijeron que yo estoy mal y mi área salió bien mal. No, que además ninguna área creo que salió tan mal, pero sí como un instrumento de diagnóstico, y todo diagnóstico sirve para mejorar, para tomar decisiones. La intención de un diagnóstico es orientar y tomar decisiones para mejorar el proceso educativo. Tomámoslo como eso, no como un ataque hacia nosotros, hacia nuestra asignatura, tampoco para vanagloriarnos y decir somos los mejores, sino de, estoy aquí, ¿qué puedo hacer para estar aún mejor? ¿No? Entonces creo que ese sería el esfuerzo, y pues nuevamente muchas felicidades, nos haces un trabajo maravilloso. Gracias, maestra. Sí, gracias. Bueno, yo me sumo a la felicitación, gracias. Me sumo a la felicitación, creo que sí es un arduo trabajo procesar tanta información, me parece que es sumamente pesado, y de verdad que yo agradezco que nos lo hayan dado así como tan digerido, es muy útil. Y mi pregunta va en el sentido de si pusieron en alguna parte de la encuesta cuál era el tratamiento que se iba a dar a la información, en este sentido de que ahora, bueno, se tiene que dar un tratamiento y que garantizar la seguridad de los estudiantes. Lo pregunto por las situaciones que comentó la maestra Lulú, ¿no? de acoso, por las situaciones de una persona que está viviendo situaciones de ansiedad o de un trastorno. O sea, si en ese sentido se podría buscar la manera de contactar a los chicos, obviamente de manera, no sé, discreta, no lo sé, para brindarles quizás ese apoyo, ¿no? Y en el sentido de las situaciones que comentaban, que había que dar atención, como con algunos casos de maestros, pues también, ¿no? Ver la manera de que nos compartan esa información, no para implementar un castigo, sino simplemente para hablar con ese maestro y decirle pues lo que sus alumnos están percibiendo, y ver de qué manera esa dinámica puede mejorarse, ¿no? Que creo que es lo que decía Eric, o sea, en el sentido del diagnóstico es justo eso, cómo mejoramos lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, yo también las felicito. Quizás habría que complementar algunas preguntas de lo que decía Eric, nada más de la parte curricular, pero en realidad a mí me parece que el trabajo que han hecho pues es fundamental para que podamos mejorar nuestra práctica docente, ¿no? Gracias. Y bueno, yo lamento que me tengo que retirar, pero regreso en un ratito, tal vez no escuché la respuesta, pero al ratito me comparten. Muchas gracias. Pues, nada más rápidamente, tal vez sería que
Al inicio el cuestionario dice que la información es con fines de investigación y totalmente confidencial. Gracias. Sí, con fines de investigación. Dice investigación educativa. Gracias, maestro. ¿Sí se escucha? Sí. Solamente para, pues igual que los demás maestros, agradecer y coincido con mucho de lo que ya dijeron los compañeros, pero también para comentar que hace un poco más de un año hicimos un trabajo similar justamente con la doctora Joaquina y esa vez analizamos a la generación del tercero. Pudimos analizar, esa vez el trabajo era la perspectiva de los estudiantes y la visión de los estudiantes respecto al trabajo docente. Entonces encuentro con lo que ellos han analizado mucha similitud en determinadas áreas. Esa vez hablábamos de las estrategias didácticas de los docentes y esto me lleva a pensar que vamos reuniendo ya varios elementos coincidentes que fortalecen la idea de que podamos darle un seguimiento. Como bien dicen, se destaca que claro, somos buenos maestros, ¿verdad? Pero voy encontrando con los hallazgos que ellas nos muestran coincidencias, áreas para trabajar ya muy definidas, determinadas áreas donde se va localizando cuál es tal vez la forma en la que podemos apoyar a los docentes para hacer mejor su trabajo y eso resulta muy valioso. Entonces, en aquella ocasión entrevistamos a 360 estudiantes de la generación del tercer año que se conformaba por 900 y coincido con el doctor Roberto, ya es necesario institucionalizar esos resultados. Cuando trabajó el doctor Roberto hubo un seguimiento de un diagnóstico, cómo eran las trayectorias académicas y creo que ahora es lo que nos está haciendo falta, pero afortunadamente veo que se está trabajando sobre todo estos maestros que estamos viendo ahorita y pues bueno, ya nada más nos faltaría ponerle manos a la obra, ¿no? Nuevamente gracias, nada más ese era el comentario. Enseguida. Y luego un micrófono, por favor. Así, para el maestro. Bueno, este trabajo creo que es continuidad de varios que le escuché a la maestra Joaquina y yo creo que este tipo de trabajo sirve para nuestra evaluación permanente de nuestros programas y espero que estén motivadas, interesadas para continuarlo y para institucionalizarlo, como dice la maestra. Yo creo que Pablo del Toro, creo que no se fue. Yo creo que la subdirección de investigación debe concentrar todo este tipo de información para precisamente aprovecharlo para estas reflexiones y ya tienen muchísima información, esta es valiosa, pero tenemos sobre el examen de admisión, nos arroja información de los estudiantes, tenemos sobre el socioeconómico de los estudiantes, tenemos también la evaluación que se les hace a los profesores al final de cada semestre, tenemos también pues las calificaciones, o sea, tenemos un mundo de información, pero hay que institucionalizarlo. Yo creo que la subdirección de investigación debe ser quien concentre y además pensar en cómo procesar esta información para que nos sea útil para las evaluaciones que necesitamos para el plan de estudios. Entonces no estaba Pablo del Toro, pero estaba Lupita por acá. Bueno, yo he trabajado un poco sobre motivación y sobre el aprendizaje de los alumnos desde su propia perspectiva. Y cuando hice mis muestras, pues mi muestra era pequeña, pero esto va a colación con la gente que contesta. A primera instancia parecía que no tenía ningún resultado. Lo que pasa es que los alumnos que tienen buen promedio contestan de una manera y los de bajo promedio contestan de otra. En las pruebas. En el Congreso de Preparatoria el maestro Rivera nos hablaba de la importancia de las muestras y que si había sesgo cuando la muestra era muy pequeña, pero le decía yo, es que yo apliqué mi muestra a 180 alumnos, me contestó la mitad de ellos. ¿Y qué mitad me contesta? La mitad de los que son más trabajadores,
los que son más entusiastas, los más motivados, entonces sigue teniendo sesgo. La manera en que logré que hubiera un poco más de claridad en mis datos fue complementarlo con entrevistas. Ahí noté eso que les decía, que los que contestan estadísticas son los más motivados, los más trabajadores, los más colaboradores, y no todavía una idea más clara de cómo separarlo, pero yo logré ver que lo que todos me decían es que no tenían tiempo suficiente para las tareas y varias cosas así que eran generalizadas, que sí que el tiempo, no les daba tiempo pues para hacer actividades ni culturales ni nada, que sí era mucha exigencia, que eran muchas horas de escuela y muchas cosas en que sí coincidieron, que ahí no en todos los datos coincidía, pero yo creo que es eso, ¿quiénes nos contestan las encuestas? Es lo que yo noté, gracias. Bueno, ya para terminar, entonces agradecer las felicitaciones y bueno, perdón, repite así. Muchas gracias. Pues también me sumo a las felicitaciones, me parece que es un trabajo muy enriquecedor, es muy valioso porque aborda varios ámbitos. Efectivamente, como ya se ha mencionado, ya aparece aquí una clara línea de trabajo de este equipo donde han participado varias personas, pero que han permitido conocer y reconocernos ahí en nuestro trabajo y conocer las características de la población estudiantil sobre todo. Y bueno, ya no quiero reiterar algunos aspectos que yo iba a señalar, pero que ya se mencionaron. Sin embargo, me parece que sí es muy importante destacar que, como todo proceso evaluativo que nos lleva o nos debe llevar a la toma de decisiones, pues en este caso hay mucha información aquí muy rica que nos permitiría corregir, fomentar lo que se está haciendo bien, impulsarlo, enriquecerlo, pero no de una manera punitiva verlo, sino sobre todo esto para ver en dónde hay que enfatizar, en dónde hay que hacer ajustes, en dónde hay que hacer cambios, y no dejar aquellos aspectos negativos, aun cuando sea un caso, aun cuando sean aislados. Yo creo que sí es importante, no solamente en las condiciones en las que se ha señalado aquí, que tengan que ver con acoso sexual, o estos casos de una violencia más extrema, aun cuando sea un caso, pues un caso importa. Pero en los otros también, en los que se habla de falta de respeto, en los que se habla de que se atenta contra la dignidad de las personas. Entonces creo que además de estos lineamientos institucionales sobre un diagnóstico permanente, una caracterización de nuestro trabajo, de las comunidades, tanto estudiantil como académica, me parece que también tiene que formularse nuestro nuevo plan y que no sea algo así que quede en el escrito y se almacene o se archive, sino como algo que se esté retomando día a día y que se ponga a la vista constantemente estos lineamientos tanto pedagógicos como éticos que tendrían que normar nuestro trabajo cotidiano, nuestra interacción cotidiana, y no solamente de docentes con estudiantes, sino con toda la comunidad, con nuestros compañeros y compañeras docentes, con el personal administrativo, que sin su trabajo pues no funcionamos. Entonces creo que nos impulsa hacia eso, hacia qué medidas tomar, qué debe institucionalizarse, formalizarse, respaldar trabajos como el de ustedes, porque ofrece mucho, aporta mucho, y creo que de aquí salen 10 ponencias diferentes que ustedes pueden elaborar, porque es un trabajo muy rico. Felicidades. Bueno, agradecer las felicitaciones de todos y todas. Y bueno, pues quisiera comentar como algo al margen, pero que es importante. Tuve la oportunidad de entrevistar al director de Mecatrónica y al subdirector académico de Mecatrónica. Entonces es por una cuestión de ambientalización curricular, pero le pregunté al subdirector académico cómo vienen los estudiantes formados en el área de matemáticas. ¿Se vienen bien? Quizás por ahí uno que otro le faltan algunos conocimientos, pero aquí pues les damos asesoría tanto de los maestros como de los estudiantes. Pues lo menciono por la preocupación de los colegas de matemáticas, ¿no? Entonces, al menos en mecatrónica están llegando bien con los conocimientos que llegan, sobre todo el cálculo, son suficientes para ellos, ¿no? Habría que ver en las otras ingenierías, pero para que no cause un poco de ruido, ¿no? Entonces, pues estamos a la orden, vamos a enviar esta información la próxima semana. Y pues algo que quieras agregar, maestra. Nada más agradecerles sus felicitaciones. Y sí, bueno, pensamos que ya para la siguiente semana ya tendríamos los 3 grados, ¿no? Ahorita tenemos prácticamente terminado
yo creo que primero al 98, tercero al 90 y segundo por ahí del 50-60. Entonces ya tenemos, como a finales de la siguiente semana, ya les haremos llegar a las áreas esta información. Ya lo platicamos con el maestro del Toro y se va a subir, ¿no? Gracias por su atención.